Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, la verdad es una bendición poder compartir hoy este pilar de la educación financiera. Y creo que este es uno de los pilares que a veces nos cuesta, pero cuando empezamos a ejercerlo, usted empieza a abrir la puerta, así como dice la palabra, que la dádiva ensancha el camino y Dios lo lleva delante de los grandes. Quiero que por un momento cierre los ojos y diga: Espíritu Santo de Dios, háblanos en esta mañana. Hemos dispuesto nuestro corazón y estamos aquí para ser enseñados, para que tú nos guíes. Sabemos que la palabra de Dios sustenta el universo, la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene poder para convertir nuestra alma. Precioso Señor, te bendecimos en esta mañana, te adoramos y te damos las gracias porque sabemos que no hay nada imposible para ti. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar, tú eres el pastor de esta iglesia, tú eres quien estás formando los líderes, los pastores, los futuros ganadores, Dios mío, para transformar nuestra ciudad. Y tú tienes en mente pensamientos de bien, planes de bien para este pueblo tuyo que tú has creado para la gloria y la honra de tu nombre. Te rogamos en esta mañana que despierte nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, y que la buena palabra caiga en nuestros corazones buenos para dar fruto al 60, al 30 y al 100 por uno. Espíritu Santo de Dios, tú eres mi pastor. Dígale: Espíritu Santo de Dios, avívame, enséñame, consolador, guíame para que yo sea fuerte ante las pruebas, que yo sea fuerte, Señor, cuando necesite ser formado. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos. Habla a tus siervos, que tus siervos escuchan. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por ser la persona más importante en nuestras vidas y en esta iglesia. Bienvenido, Espíritu Santo. Dale un aplauso fuerte. Dile: bienvenido, Espíritu Santo, Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero que en esta mañana nosotros le pidamos a Dios que ponga este espíritu que hay primeramente en el Señor, y es la generosidad. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 38, libro de Lucas, capítulo 6, verso 38, dice así la palabra. Estamos todos, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma, diga conmigo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. Y habla porque era que antes echaban las cosas en costales, ¿no? Entonces, para que cupiera más, empezaban a sacudirlos y los sacudían hasta que estaba totalmente lleno. Y cuando la palabra de Dios nos enseña a ser generosos, así como la Biblia dice que si obedezco seré bendecido, si soy generoso voy a ser bendecido. En cierta oportunidad escuché la historia de dos hombres que estaban orando y clamaban al Señor. Cada uno de ellos tenía una necesidad, y entonces el uno clamaba porque necesitaba mucho dinero y le decía: Señor, por favor, clamo a ti, regálame 5 millones. Mira, Señor, que tengo, bueno, y daba la lista y clamaba y gemía: Señor. Pero al otro lado había otro que también estaba clamando, pero ese solo necesitaba 100,000. Y entonces era como una competencia. Uno: Señor, por favor, mira, yo necesito esos 100,000, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el de 5,000 levantaba, el de 5 millones levantaba: Señor, escúchame. Y veía que el otro levantaba más la voz. En una de esas se paró y cogió los 100,000 pesos y se los dio. Dijo: tenga y no me lo distraiga, déjeme el tiempo para mí. Y no sé cuántos de nosotros vamos a tener que aprender a ser generosos, porque muchas veces uno piensa que para ser generoso tengo que ser millonario, y no es así. Aunque
conocemos en la historia muchos, por ejemplo, un hombre que se llama Garney, que llamaban el rey del acero. Se dice que él al morir había donado 350 millones de dólares y que hizo muchísimas obras, escuelas, hizo muchas cosas en personas que realmente tenían esas necesidades grandes. Y él decía que morirse con mucho dinero en el banco era morirse miserable. Y tenía razón, porque a veces nosotros no comprendemos que los dones, los talentos, el poder que Dios nos ha dado, tiene que ayudar a establecer el reino de los cielos. Entonces, yo quiero que hoy nosotros miremos algunos aspectos de la generosidad. La generosidad es el resultado de una vida transformada. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que naturalmente empieza a ser generosa, empieza a ser una persona que aprende a tener el corazón del Padre. Dice 2 Corintios capítulo 9, verso 7 en adelante. 2 Corintios. Dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: y el que semilla, al que siembra, el pan al que proveerá y multiplicará vuestra, aumentará los frutos de justicia, de vuestra justicia. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros tenemos esta actitud, Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros. Ahora, cuando el apóstol Pablo en este libro de Corintios habla y decía: mire, cada uno tiene que aprender a dar de corazón, a ser generoso, porque a veces no creemos que Dios pueda multiplicar, y no lo creemos cuando nos aferramos a eso que tenemos. Mire, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, dice la Biblia que ahora tenemos el ADN de Jesús, y que usted ya no es engendrado por voluntad de carne, de sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces piense, cuando usted tiene que ser generoso, piense en la actitud que Dios tiene hacia su vida. ¿Cuál es la actitud que Dios tiene conmigo? O sea, la generosidad debe ser el resultado de una vida transformada. Ya nosotros no somos el viejo hombre, el que se aferraba, el que no soltaba, y es que lo mío. No sé si ustedes recuerden una serie de televisión que había un niño del Lexington, creo que era, y el niño era todo mío, 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 y es que es mío, ¿cierto? Y esa es la naturaleza humana. Note que el ser humano cuando nace, miren los niños cómo nacen, la manita es así, y dice ahí que a lo largo de la vida estamos siempre como ¿qué? Atrapando, agarrando. Cuando uno muere, ¿cómo muere? No he visto uno solo con las manos así. Si usted observa, lo último que hace la persona cuando ya muere es esto: estira sus manitas, no puede llevar nada. Por eso había un hombre que, no sé si fue Carlos Magno o Alejandro Magno, que pidió a sus colaboradores que cuando él muriera, cuando lo fueran a llevar en su funeral, que le dejaran las manos así al aire libre, que lo llevaran los mejores médicos. Y una de las cosas, porque él le preguntaron porque cuál era el significado, que para qué, dijo: quiero que la gente vea que por mucho que conquisté, no me puedo llevar nada. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Nacido de nuevo, cambiados, nuestra actitud tiene que ser generosidad. Segundo, la generosidad es un estilo de vida.
dar que recibir. Y piensen en eso, si están dando primeros auxilios, ¿usted qué prefiere? ¿Dar o recibir? Dar. Ahora, es tan bonito cuando usted llega con un presente, ¿sí o no? ¿Cuánto les ha pasado? Cuando usted puede llegar con un regalo, que alguien está cumpliendo años, que se casó. ¿Cuántos sienten esa alegría de poder dar algo? Y dice, es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, si usted todavía siente, no, ¿quién dijo? Yo prefiero que me den. ¿Será que mi mente no ha sido renovada? Y por eso la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque nuestra mente fue viciada a la tacañería, al mío, 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 a querer siempre lo de uno. No, es que mi familia, yo me preocupo por mi familia, por mis hijos, por mí, y estamos siempre en ese sentido. Y está bien que usted se preocupe por su familia, pero más adelante vamos a ver cómo el Señor quiere que tengamos una actitud diferente. Ahora, tercero, debemos ser generosos aún en medio de la escasez. Usted dirá, ¿cómo así? Segunda de Corintios, capítulo 8, verso del 1 al 2. Segunda de Corintios, capítulo 8, del 1 al 2, dice así la palabra. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estaba la iglesia de Macedonia pasando por una situación difícil, y el apóstol Pablo dice, mire, yo doy gracias a Dios que en medio de esa profunda pobreza ellos abundaron, y no lo hicieron de cualquier manera, dice que con gozo, que lo hicieron con alegría. Entonces note que para ser generoso no necesito ser millonario. Cada uno en la medida que tiene puede empezar a dar pequeños pasos. Ningún niño se levanta y gatea y al día siguiente sale corriendo. No, empiezan a dar pasos pequeños, débiles, con temor, se caen, usted lo anima y vuelve y lo levanta. Nadie le dice a su hijo, no, mi hijo, eso usted ya mejor siga gateando. ¿A quién le han dicho? A nadie. Así que si yo intenté ser generoso y no me fue bien, no, es que ya no más, hasta aquí. Y cerramos el corazón, cerramos para no ser generosos y para no escuchar lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, esos tres aspectos es importante tenerlos en cuenta. Número uno, la generosidad es el resultado de una vida transformada. Segundo, la generosidad debe ser un estilo de vida. Y tercero, debemos ser generosos en medio de la escasez. Ahora, ¿con quién debemos ser generosos? ¿Con quién vamos a ser generosos? Número uno, dice a quien es debido. Proverbios 3:27. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, y cuando tuvieres poder para hacerlo. No se puede, dicen, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. O sea que hay personas a quien yo no me debo involucrar. Bueno, habrán casos en que, escuché ayer el caso de una parejita que les llevaron por allá a alguien, les decía, no, mire, eso es una fundación, y entonces ellos empezaron les llevaban gente con problemas de adicciones, y ellos lo estaban acogiendo ahí en una finquita. Y un día de pronto todos se esparcieron, desaparecieron y luego regresaron otra vez, pero el muchacho regresó con una bala, por allá habían hecho quién sabe qué, y entonces volvieron, no, mire, que estoy cambiando, que listo, lo ayudó, lo curó, y cuando medio estuvo bien, salieron la parejita a hacer una vuelta, y pues se creía que con todo el favor que les habían hecho, pues uno no espera decir nada mal. Increíblemente, mientras estaban haciéndole ellos el bien, ellos estaban planeando otra cosa. Así que cuando salieron,
trajeron un camión, salió la pareja a hacer el mercado o algo, a hacer unas vueltas, trajeron un camión y se le llevaron absolutamente todo lo que tenían en la finca, televisor, las cositas de medio valor. Entonces uno dice, bueno, en la antigüedad, en la época bíblica, era muy normal que si un forastero iba, la persona lo acogía, lo recibía, le daba comida. Si uno comía con esa persona algo de sal, entraban en un pacto donde el dueño de la casa prácticamente con su vida protegía al forastero. Pero en esta época, note que la maldad no estaba a ese punto donde la gente estaban totalmente inconscientes y era aceptable, y la palabra de Dios dice que lo deben hacer. Pero hoy en día uno tiene que ser prudente también a quién le abre la puerta, tener en cuenta que si usted tiene hijos pequeños, usted no debe recibir estaños y dejarlos ahí. No, hay cosas que se deben tener en cuenta. Entonces, cuando dice a quién es debido, entonces hay personas, yo personalmente diría, bueno, ¿quién es debido? Mire, hay gente que usted conoce que lucha, que trabaja, que se esfuerza y a veces no se le dan las cosas, no le alcanzan, o le pasó algo terrible. Esas personas son aptas ¿para qué? Para que ayudemos, porque usted ve que realmente son gente esforzada. Pero si hay alguien que usted sabe que lo que le va a dar se lo va a consumir en drogas, ¿usted le ayudaría? Le está haciendo un daño, peor. Podemos hacer eso. ¿Cuántos vemos que las personas no le prometo que esta vez sí, y todo lo que o se lo consume en alcohol o en drogas o en cosas, ahí no es debido? Y ahí es cuando uno tiene que pedirle, Señor, dame sabiduría, ¿a quién es debido ayudar? Por eso cuando a veces en la iglesia se dice, mire, hay tal cosa, vamos a ayudar. Entonces, ¿a quién uno primeramente debería mirar? Personas que son fieles, que están ahí, que tienen dificultades, ya sea porque no se les han dado las oportunidades. Esos son los primeros que usted tiene que ayudar. Dice la palabra en el Proverbios capítulo 19, verso 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que le ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces note que si usted encuentra una persona que es debido ayudarle, ¿usted a quién le está dando? A Dios, le está prestando a Dios, y Dios paga, y paga con buenos intereses. Amén. También primero entonces, ¿a quién es debido? Segundo, a los de la familia. Ahora, ahí está, dice la Biblia, porque en la iglesia primitiva, cuando en la iglesia había una viuda, y la Biblia aclara quién era una viuda, dice primero mayor de 60 años, segundo que no hay, digamos que en el momento en que enviudó, dice se haya quedado sola, no viuda alegre, ¿no? Que por ahí consigue maridos y al final no ayúdenme, no, dice claro, dice que se haya quedado sola y le haya servido al Señor. Y tercero, que no tenga hijos, o sea que haya quedado así pasaba, a veces quedaban viudas muy jóvenes, entonces se dedicaban al Señor. Entonces dice después de los 60, dice antes no, de los 60, dice porque a veces movidas después por sus pasiones, entonces van y consiguen maridos. Entonces era solo así. Y aclara, primera de Timoteo, capítulo 5, verso 3 y 4, dice, primera de Timoteo, capítulo 5, verso 3 y 4, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces note que la palabra de Dios es muy específica, se recibían las viudas con esas características. Entonces a los primeros que nosotros dice también la Biblia, que el que no provee, en primera de Timoteo 5:8, primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si uno tiene que empezar con la generosidad de ser con los de la casa. ¿Usted es generoso con su familia? Ahora recuerde que no estamos hablando solo de dinero, porque algunos dicen que no, ¿cuántos hijos hay que el papá les pide un favor y lo pueden hacer?
y son tacaños para hacer, no, y todos en la cara, y no, y ahorita voy. Y después pasa el tiempo hasta que el papá se cansa o ya explota, entonces ahí sí a veces van a regañadientas. Y eso es falta de generosidad. ¿Por qué no propone usted, Señor, yo voy a empezar a sembrar en mi casa? Cada vez que de pronto, por ejemplo, llegó algún miembro de la familia cansado y viene extenuado del trabajo, ¿qué tal si uno tiene una actitud generosa? ¿Cómo le fue? ¿Quieres tomar agüita? ¿Quieres algo? Pero a veces tenemos tan tacaño, ay, mire usted mismo, ay, no, ¿qué creyó? Ay, sí, no, fiesta, ya voy a ir. Esos son actitudes de tacañería. Y nosotros podemos empezar a ser generosos siendo amables con los de nuestra propia casa. Ahora, ¿cuántos reconocemos que a veces como que entre hermanos nos tiramos más duro? A veces como que entre hermanos, como que una competencia tonta, porque en el mundo hay 8.000 millones de personas y un poco más. Y a veces queremos competir con el único, con los 2 o 3 hermanos que tenemos. Cuando nosotros debemos tener que primeramente provea para los de su casa, porque si no es peor que un impío. O sea, la fe no sirve y ha negado la fe si usted no es generoso con los de su casa, con su familia, los que tienen padres que ya han envejecido, que tal vez toda la vida trabajaron, se esforzaron para sacar adelante la familia. Y es ahí cuando entonces dice, ahora nos toca a nosotros aprender a ser generosos. Ahí es cuando nosotros vamos a cambiar esas actitudes. Las esposas a veces son tacañas con el esposo, y que no le pase a usted como aquella mujer, ¿no? Que de pronto el esposo llegaba así todo lindo y le ojitos de borrego ahorcado, y mami, que esa noche sí, y ella, y entonces de pronto se ponía así toda, no, ya no, es que no quiero, no tengo ganas, y el pobre hombre, bueno, se iba todo, y entonces un día él pensando, ¿no? Que qué iba a hacer, cómo le iba a hacer caer en cuenta de que ella lo dejaba mal. Entonces se fueron de compras y un día le dijo, mami, pida lo que quiera, eche ahí al canasto. Y entonces ella, ¿sí? Uy, entonces cogió el canasto, imagínela, ¿no? Y se echaba una cosa y otra, y ya cuando estaban en la fila listo para pagar, ya toda emocionada, ay no, mi amor, se me quitaron las ganas, ya no, y salió y se fue. ¿A cuánto les puede estar pasando lo mismo? ¿Cierto? Porque a veces tenemos una mala actitud, y cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, mire, por ejemplo, dice Proverbios capítulo 5, hablando de la pareja, dice, mire, tus caricias les satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. O sea, cuando dicen todo tiempo es cuando quiero, cuando yo quiero, no. Usted tiene que orar al Señor, y el Señor es Señor también de su relación. Y si usted tiene, amén, ¿cierto? Predique, ¿qué estará diciéndole? Pero hoy vamos a pedirle al Señor que nos cambie. Nosotros ya no somos del mundo. En el mundo la gente tiene unas ideas locas, la gente habla cosas que no son ciertas. Yo a veces escucho las conversaciones de las mujeres que no temen a Dios, y todas las dan de re guapa, de muy digna, y que el hombre, que es que a mí sí no. Y uno dice, Señor, qué falta de sabiduría a veces tenemos, qué falta muchas veces de ser generosos. Y cuando usted tiene esa actitud de ser generoso con su cónyuge, mire, Dios le va a dar. Los hombres que anhelan suplir las necesidades de su esposa, de sus hijos, y usted de verdad lo quiere de corazón, es imposible que Dios no le responda. Pero es que a veces nosotros tenemos una actitud también de tacañería. Tenemos ahí la platica en el bolsillo y no sueltan. Pasa lo del mico, es que lo atrapaban porque cogían el cazaba, descubrió una estrategia, ¿no? Que el mono cuando agarra algo en la mano no lo suelta. Entonces pusieron, y como los monos ellos son de observar, claro, el mono empezó a observar que el Señor llegaba y metía maní en un huequito, y metía maní. Entonces el Señor se iba y a la distancia se quedaban observando. Entonces el mono llegaba y cogía el maní y lo aferraba, y no, ya no podía, y ahí llegaba el cazador y lo atrapaba. También hay hombres que les pasa eso,
Cuando el Señor los bendice con el dinero, con un mejor sueldo, que se ganan alguito, la esposa, ¿cuánto se ganó, mi amor? ¿Qué necesita? Y eso a duras penas afloja algo, ¿sí? Y no es que y el enemigo, claro, utiliza esas palabras para atar. Pero cuando usted tiene una actitud generosa, dice: Señor, yo soy el que suple en esta casa, tú lo has establecido así, Señor, bendíceme, dame la gracia que donde yo vaya, Señor, lo que yo haga, siempre me vaya bien. Y si usted tiene esa actitud, tenga la seguridad que Dios no te dejará en vergüenza, Dios te bendecirá, porque Dios alegra, dice la Biblia, Él se regocija cuando usted puede suplir para su casa. Así que vamos a pedirle al Señor. Las mujeres recuerden el supermercado y los hombres recuerden el mono. Cada uno dice: Señor, bueno, esto es para mí. Yo voy a tener una actitud también generosa, mirar cómo podemos suplir, cómo podemos darle lo que nuestra familia necesita. También tenemos que ser generosos. Primero sabemos con quién es debido, luego con la familia, y también dice con los de la familia de la fe. Por eso en Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, si usted, Dios le puso, mire, Señor, tengo para dar un mercado, no coja por allá, no, es que porque hay mucha gente pobre en el mundo, ¿sí? Es verdad, pero es que hay mucha gente pobre en el mundo que no buscan a Dios, que no temen a Dios, que cuando tienen la oportunidad se van a pecar, a tomar, a fornicar. Entonces esa gente no tienen es que primero llevarle la palabra de Dios para que cambie. Pero si Dios me envía la oportunidad, usted eche ojo en la iglesia. ¿Qué tipo de persona hay? Mire, usted pronto ve esa mamá, cabeza de familia, que ha sido fiel al Señor. Es una persona apta para ayudar. Y si no sabe a quién, mire qué día es una señora, Dios le puso en el corazón y trajo como 5 mercados. Entonces ahí uno mira, uno le dice a los niños, mire, y la gente mira realmente quién lo necesita y cuánto lo agradece. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que mirar, por lo menos a veces tenemos cositas en la casa que están buenas, que si usted va a regalar algo de ropa, que ojalá sea algo bueno, que sea, que sirva, ¿no? Entonces voy a mirar, Señor, ¿a quién? Puede uno preguntar en el equipo de 12, a la líder que a veces ha visto las necesidades de la gente: mire, tengo esto, lo podríamos utilizar. Y muchas personas, lo que nosotros a veces tenemos por allá guardado, que no utilizamos, para otros es un gran tesoro. Entonces dice primeramente a los de la familia de la fe. Ahora, algunos Dios va a bendecir grandemente. Que si usted dice: Señor, yo este año voy a proponerme sembrar unos 5 encuentros. Entonces vamos a mirar, y mira en su equipo, todos tenemos un equipo, a ver a quién podemos ayudar. Dice primeramente a los de la familia de la fe. Y tercero, ¿con quién debemos ser generosos? Con la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, después de que Israel regresaron de la cautividad, la segunda cautividad que fue en Babilonia, dice la Biblia que ellos empezaron a pasar unas pruebas. Aunque al principio todo les está yendo bien, estaban cosechando muy bien, o sea, todo iba bien, pero llegó un momento de la bendición se frenó. Y entonces el profeta Ageo fue a orar, a pedirle eso, porque qué estaba pasando. Y miren la respuesta que Dios le dio en Ageo, en el capítulo 1, desde el verso 5 en adelante. Ageo, me gustaría que lo leyéramos juntos. Ageo capítulo 1, verso 5, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco. Encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo.
¿Por qué? Ahí está la respuesta de lo que ellos estaban viendo. Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y tierra se detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Tremendo lo que estaba pasando. Ellos fueron a decirle: Señor, ¿qué pasa? Y el Señor les dice: así ha dicho, piensen, mediten. Iglesia, mire, uno escucha al mundo, a veces la gente inventa cosas, que es que en la iglesia, las mega iglesias, una cantidad de mentiras. Y yo te digo, en el mundo, si hay más de 8.000 millones de personas, ¿cuántos realmente son salvos? ¿Cuántos millones de cristianos genuinos hay salvos? Y si usted se analiza, Dios mío, el trabajo que falta es muchísimo. Y cuando se levanta una iglesia, verá cuando usted vea este auditorio espectacular, cuando veamos allá el edificio, donde tengamos una biblioteca, un cine, donde hayan cosas lindas para que la gente pueda venir a recibir la palabra, que la gente pueda venir y recibir sus clases de capacitación de destino, que tengamos una zona para aquí. Mucha gente va a decir cosas que son mentiras, pero usted y yo cerremos los oídos, porque Dios nos va a seguir prosperando, porque cada día que nosotros construyamos para Dios, Él nos va a dar, porque Él no necesita que nosotros nos convirtamos en esa gente que va a cambiar la historia. Y la gente va a hablar, usted tiene que aprender a cerrar los oídos, a no escucharme. Hay gente que en la vida no han hecho nada por nadie, pero se pone, como hoy en día a través de las redes sociales es tan fácil, sí, coger uno y escarnizar al que quiera. Entonces la verdadera cara de fulano de tal, la riqueza de fulano de tal, pero nadie cuenta la historia, cómo le creyó a Dios. El día que usted tenga su carro, su casa hermosa, gente se levantará a hablar, pero nadie conoció las veces que usted aguantó hambre, que usted se abstuvo de pecado, que se negó al pecado, que fue fiel al Señor y que Dios finalmente abrió las llaves a favor suyo. La gente podrá decir lo que quiera, pero la Biblia dice que cuando veamos esas cosas, dice mediten. Meditar es pensar, reflexionar. Mediten, y les dice: ustedes se están sembrando mucho, están trabajando demasiado tiempo, no tienen tiempo para la familia, no pueden llegar ni a la casa a descansar, pero cuando reciben el salario es como si lo recibieran en un saco roto, no les alcanza. Entonces el Señor les dice: mediten, y luego les advierte: compren madera, compren cosas, suban y edifiquen la casa. Y luego dice el Señor, más abajo dice: y la gloria de esta casa va a ser mayor que la primera. Entonces nosotros vamos a pedirle al Señor qué actitud tenemos cuando se trata de ser generosos con Dios. Ya a veces con la familia, bueno, algunos ya no tienen tanto problema. Con los hermanos de la fe, algunos, bueno, algo sueltan. Y con la casa de Dios, ¿cómo somos? Y yo quiero que hoy nosotros le pidamos al Señor, porque este es un pilar de la prosperidad, la generosidad. Si nosotros aprendimos a ser generosos, en medio de la pobreza, en medio de la escasez, usted va a coger, mire, cuando le llegue su sueldo, usted haga un balance. Bueno, entonces empiece, y voy a dar, los que tienen mamás vivas, papás, saque algo, un porcentaje pequeño, haga disciplina. Yo voy a hacerlo, Señor, porque yo te creo a ti. Cuando uno diezma, uno es ordenado en la finanza, porque uno sabe cuánto se gana. ¿Cuántos tienen que reconocer que no les gusta decirle al cónyuge cuánto gana? Que como que si fuera, no, mire, el cónyuge es la persona con la que usted pactó, ese papá, es la mamá de sus hijos. Algo que yo aprendí en una ocasión en la asamblea, que había un hombre, bueno, es un hombre que en la actualidad nos ha bendecido, y estábamos compartiendo con él y la esposa, y nos decía: mira, yo aprendí algo, que mi esposa debe saber todos mis gastos, lo que tengo, mis inversiones, y que ella debe aprender a manejarlo. Dijo: porque he visto en las funerarias en Bogotá, decía, gente, hay hombres que van específicamente
a echarle ojo a la viuda. Y decía ahí que cuando la viuda no sabe ni administrar ni nada, decía que llegaban y las enamoraban y en un par de 2, 3 años las dejaban en la ruina. Porque muchas veces el hombre decía, tiene la mala actitud de que la esposa no sabe nada, no sabe cómo se manejan los negocios, no sabe qué tiene, nunca la lleva, ya no conoce nada. Y viene una cosa de estas que puede ocurrir y todo lo que con esfuerzo hicieron se perdió cuando es la madre de sus hijos o el papá de sus hijos. Yo quiero que hoy nosotros le pidamos al Señor y algunos dicen, no, pero es que el marido, la mujer que me tocó, ahí tapa a los solteros antes de casarse, ore al Señor y pídale a Dios que le ayude a escoger para que después no tenga que quejarse. Amén. Y los que ya están casados, Dios transforma lo que sea, Dios tiene el poder de cambiar lo que sea. Vamos a confiar en Él, vamos a tener actitudes generosas. Y en la medida que usted es generoso, la Biblia dice, Dios da pan al que siembra y da semilla al que come. Y dice Eclesiastés, tira tu pan sobre las aguas, porque tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra y después de mucho tiempo lo recogerá. Escuché el caso de un hombre que quería comprar una casa en Estados Unidos y allá es bastante complicado porque si hay varios, digamos, varios la quieren la misma, ya sea por el precio, por la ubicación. Entonces dice que este hombre que cuando él fue a hablar con el señor con el que le estaba vendiendo, él le dijo, bueno, te voy a tener en cuenta, pero hay una opción adelante tuyo que están ofreciendo mejor. Y él decía, Dios mío, yo quiero esa casa, pero sin embargo él dijo, bueno, esperaré. Finalmente dice que cuando ella perdió la esperanza, el hombre la vendió, el que la estaba vendiendo lo llamó y le dijo que le había determinado dejarle la casa a él. Y cuando hicieron los papeles y todo, le dijo, ¿sabes por qué yo decidí dejarle la casa e hice todo lo posible para que el que estaba delante suyo renunciara? Y él le dice, no lo sé. Entonces, bueno, hace muchos años, él dice, realmente hace muchos años, mi esposa trabajó contigo. Y en una ocasión ella se enfermó y no pudo ir a dar las clases, mas sin embargo usted no le descontó el sueldo, usted le pagó como si ella hubiese ido a trabajar y le dijo que sabía que tenía necesidades que cubrir, pues la enfermedad era bastante costosa. Y él dice, este hombre dice, aunque yo no fue mucho lo que yo sembré, pero nunca él imaginó que pasados los años, aún esa mujer, esa esposa de él, ese hombre ya había muerto. Habían pasado muchos años, él iba a recoger ese pan que tiró sobre las aguas. ¿Cuál es el pan que vamos a tirar sobre nuestras aguas? Seamos generosos, vale la pena. Yo quiero que hoy usted se ponga sobre sus pies y piense en esto.